Hola, ¿qué tal cinéfilos y cinéfilas? Me alegra poder compartir el día de hoy mi opinión acerca de la película de Netflix de fantasía Damsel o Damisela, la cual es protagonizada por Millie Bobby Brown y dirigida por el español Juan Carlos Fresnadillo. Damsel es una película que en un principio puede parecer la típica película de princesas, pero que no te engañen, porque la verdad es que se aleja de los estereotipos clásicos. Sin embargo, eso no es necesariamente malo. Todo lo contrario, en mi opinión, refresca de una forma razonable, a la vez que se ve justificado sin sentirse forzado, al menos para mí. El empoderamiento que se muestra en el personaje de Elodie, incluso llegándome a recordar la película La princesa del año 2022. Obviamente, Damisela se encuentra a un nivel más medido en cuanto a la acción que se muestra en pantalla. Damisela es una película que, si bien no innova ni pretende hacerlo, porque recordemos que esta es una producción realizada para plataforma. Lo que sí es que, en mi opinión, resulta ser una cinta para distraerse y disfrutar, sin estarle buscando tres patas al gato. A su vez, que en el camino va dejando uno que otro mensaje enfocado a las jóvenes mujeres, principalmente que las apariencias a veces engañan y que no todo lo que brilla es oro. Damisela nos narra la historia de Elodie, quien, movida por ayudar a su propio reino y cumpliendo con su deber, termina por aceptar una propuesta de matrimonio para convertirse en la nueva princesa. Y cómo no hacerlo si le prometen esta vida y la otra, además de deslumbrarla tanto a ella como a su familia, mostrándoles todo lo que esta unión puede ofrecer. Llegado el día del matrimonio, descubre las verdaderas intenciones, dándose cuenta que lo único que hicieron fue pintarle pajaritos en el aire, y es por esta razón que termina siendo un mero sacrificio para una criatura. Por lo tanto, no le queda de otra que luchar si pretende sobrevivir. En general, esta producción me pareció entretenida. En cuanto a los puntos positivos, puedo destacar la actuación de Millie Bobby Brown, el diseño de la criatura, la ambientación, además del vestuario, que permite que el espectador se sumerja en la historia, sumado a los mensajes implícitos que deja la película. Eso sí, creo que en la parte visual, siento que de haber contado con un mayor presupuesto, algunos efectos especiales y visuales hubieran quedado mucho más pulidos. Ahora, si continuamos con las falencias, te puedo decir que en algunas partes se ve lo mal manejado que se encuentra la edición. Además, que al analizar a detalle, se nota que la historia tiene algunos agujeros de guión y, por último, en lo personal, la interpretación de Nicola Robinson me pareció floja y sin profundidad. Y en cuanto a los demás personajes, pues cumplen con lo que les corresponde. Antes de finalizar, recuerda que si te gustó este video puedes apoyarme dándole like, además de suscribirte y activar las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de los siguientes contenidos. Así que te agradezco de antemano y hasta la próxima. Chao.